¿Cómo están, hermanos? Disculpen. Buenas noches. Dios los bendiga. Disculpen estos segunditos. Por la gracia de Dios nos podemos ver. Recién orábamos eso y qué bueno que esto acerque las distancias. Albi me venía diciendo de poder estar y hace un mes y medio nació mi tercer hijo, Bautista, y no podía estar, le fui sincero que quería estar, pero bueno, ahora me avisó en estos días. Y es un placer estar con ustedes, hermanos. Pero bueno, no puedo dejar de decirle que en los días que me avisó no voy a salir de lo que le vengo estudiando, escribiendo algo acerca de ver la necesidad. Así que te invito a que abramos la Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, ¿sí? Con este tema de ver la necesidad. Escuchaba que de grande se disfrutan algunas cosas de distinta manera, ¿no? No quiero pasar por persona mayor o viejo, pero cuando uno va creciendo va disfrutando de otras cosas que tal vez antes no. Y el disfrutar de la palabra de Dios, ver otras cosas distintas en el Evangelio, no distintas porque cambien, sino porque uno cambia y porque uno le quiere sacar jugo, es lo que me está pasando. Una de esas cosas fue el clic de entender la Gran Comisión. Hemos estado ahí en juntos cuando lo hicimos allá, sin duda este ministerio fue parte de esto, pero créanme que esto del discipulado ha revolucionado mi cabeza. Y quiera Dios que en esta noche pueda tratar de transmitirles con total sinceridad, honestidad, humildad, acerca de esto de ver la necesidad en el prójimo. Es un pasaje conocido, el que vamos a leer en esta noche, pero no porque sea conocido nos llame a distintas enseñanzas y que Dios te pueda, el Señor en tu palabra, en esta palabra, en esta noche te pueda sacudir a tomar desafíos, ¿sí? Por eso ver la necesidad. Vamos a leer la historia del ciego Bartimeo que recibe la vista. Este pasaje está en los 3 evangelios sinópticos, no está en Juan. Y siempre que hay un milagro de sanidad me gusta leerlo de la perspectiva de Lucas, porque siempre como médico, acá hay médicos, ¿no? Nos da una óptica, en algunos, no en todos, tenemos que ser sinceros, como que se intenta algo más o nos da unos condimentos. Pero en esta oportunidad, este milagro de sanidad lo vamos a leer en Marcos, ¿sí? Porque Marcos da algunos detalles que los otros evangelios no dan, ¿sí? Como por ejemplo, cómo se llama esta persona, ¿sí? No en muchos milagros, casi en ninguna parábola, se dan los nombres, bueno, entendiendo si es una parábola o no, la del rico y Lázaro, que está esa discusión, pero no en muchas parábolas y en milagros se dan los nombres de las personas, ¿no? Y acá tenemos un milagro donde se nos dice cuál es el nombre, y es Bartimeo, ¿sí? Bartimeo, su nombre significa algo preciado, ¿sí? Una persona de gran valor, ¿sí? Bartimeo, hijo de Timeo, eso significa en el original, pero esto lo que transponía su nombre, lo que traspasaba, pero lo vemos que ese ejemplo deseado, esa motivación, tal vez de sus padres al poner el nombre, sabemos que en esa cultura tenía un peso esto, no lo estaba midiendo porque en ese momento vamos a ver que él era ciego y que era mendigo, ¿sí? Pero el Señor Jesús ve la necesidad de una persona. Y eso es lo que quiero que leamos en esta noche, desde esa tópica. ¿Sí? Leemos 46 de Marcos capítulo 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David. Esto es una de las cosas que agrega Marcos que en los otros evangelios no están,
Y es la primera vez que en el Evangelio aparece alguien que llama al Señor como hijo de David. Vamos a tratar de mencionar algo acerca de esto, porque esto tiene un gran peso, esta forma de llamarlo Bartimeo. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, esto era lo que a mí me impactaba, lo que decía que no quiero ser falso a lo que vengo meditando. Tal vez no sea el gran mensaje, pero esto, Jesús deteniéndose. Jesús deteniéndose, frenando una gran multitud y frenándose en una persona. Y por eso te digo de esto de rever el Evangelio con estas perlitas del Señor Jesús. El Señor Jesús podía parar una multitud y decir quién me ha tocado. Porque una mujer con una fe ahí tímida al inicio, pero que se la juega, el Señor puede ver eso y frenar una multitud. Y también frenar a un hombre que le estaba pidiendo por su hijo que se estaba muriendo. De hecho, este pasaje se da saliendo de Jericó, donde tiene un encuentro con alguien que lo miraban como la traición del pueblo. ¿Que era quién? Zaqueo. Donde todos veían al traidor, donde todos veían a la persona que no tenía valor, donde todos veían un estorbo, como en esta oportunidad, el Señor ve la necesidad. Y no le importa frenar la multitud, no le importa, como en el caso de Zaqueo, invitarse a su casa, porque era necesario que él vaya a esa casa. Porque Jesús podía ver la necesidad. Y no solo en él, en Zaqueo en este caso. Porque dice al final del pasaje, la salvación ha llegado a esta casa. Evidentemente, creo, no lo puedo confirmar, pero evidentemente había una necesidad en la casa. Que la salvación ha llegado a casa no es simplemente por Zaqueo, sino porque esta condición, sin duda, traía problemas. Y había una necesidad. El Señor Jesús se puede detener y mandar y despachar a los discípulos a comprar pan y quedarse él solo y recibir una mujer. Y ver detrás de esa mujer, ver una ciudad y ver detrás de esa ciudad personas, y esas personas que estén enemistadas con el pueblo de Dios, él detenerse y quedarse 2 días más. Y podríamos seguir toda la noche hablando de esto. Pero esto es Jesús deteniéndose y mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Yo no sé si los que lo llamaron ahora eran los mismos que le decían cállate en un principio. No lo sé, el Evangelio no da esos detalles. Pero me gusta imaginarme un poco más. Pero lo que sí sabemos es que ahora personas lo estaban animando. Levántate, te llama el maestro. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y vamos a reflexionar un poquitito sobre esta pregunta. ¿Sí? Es un pasaje muy jugoso, podríamos detenernos en cada versículo mucho. Pero esto es otra de las cosas que también me hizo frenar. ¿Qué quieres que te haga? Parece, si me permiten la palabra, irrisoria la pregunta del Señor, ¿no? Una pregunta que se cae maduro, pero como sabemos que en el buen maestro no hay ningún detalle que pase por alto, vamos a ver que esta pregunta tiene otra connotación fuerte. Dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Uno de los milagros donde se da ese doble propósito, ¿no? El de sanidad, pero el de salvación. ¿Sí? Muy bien. Habiendo leído el pasaje y habiendo hecho esta pequeña introducción, 3 puntos rápidamente para ver esto de acerca de ver la necesidad. El Señor puede ver en donde muchos veían una molestia, el ver una oportunidad. Bartimeo es el ejemplo de una fe persistente. Pero quisiera que en esta noche no veamos a Bartimeo como protagonista, sino como el gran protagonista, el Señor. Su misericordia, su gracia, su poder y la voluntad de nuestro Señor, y que nos lleva a un desafío de que podamos en esta noche tratar de limpiar nuestros ojos y ver un poquito más como veía el Señor Jesús. Se acercaban las Pascuas. Y esto era algo también central que me movilizaba. El Señor
Su meta era ir a Jerusalén. Pero el Señor Jesús se detiene en Jericó. Porque como dijo en Samaria, era necesario pasar por Samaria. Acá no lo dice, pero sin duda era necesario pasar por acá. Su meta principal era ir a Jerusalén. Por eso este pasaje algunos dicen que es el anticlímax en Marcos, ¿sí? Porque el Señor Jesús viene anunciando su muerte 2 veces. En el versículo 34 les dice, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y esto se los vuelve a repetir en el versículo 44 y 45, ¿sí? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande será mi servidor, ¿sí? Y después en el capítulo 11 inmediatamente entra en la entrada triunfal. Por eso algunos dicen como que está descolocado este pasaje acá en Marcos. Viene anunciando su muerte. Marcos capítulo 11 nos habla de la entrada triunfal. ¿Qué hace un milagro ahí en el medio? Pero como vamos a ver, nada se cae en los planes del Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque es la antesala a la entrada triunfal, pero no quiere decir que es el rey que se hace siervo. El Señor puede ver esa condición miserable en el hombre, pero tiene esa buena disposición de venir a salvarnos. Pero yo les dije que tal vez íbamos a hablar un poquitito acerca de esta pregunta. Estaría bueno que después la indaguen un poquitito más, la que le hace el Señor Jesús. ¿Qué quieres que yo te haga? Y saben que hay un común denominador en el versículos anteriores, en el mismo capítulo, cuando el Señor, después de anunciar su muerte, viene Juan y Jacobo y le hacen esta petición de decirle al Señor Jesús que se quería sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero antes de que le digan todo eso, el Señor Jesús, como un padre le dice a sus hijos, ¿no? ¿Y qué quiere que yo lo haga? Esto se lo dice en el versículo 36. Él les dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y nos vamos dando cuenta de la conexión. Por eso este pasaje yo creo que tiene un doble propósito, o varios propósitos. Porque minutos antes, 2 de sus discípulos le vienen a pedir esto, y le vienen a hacer una introducción, y cuando el Señor Jesús le dice, ¿y qué quiere que yo le haga? Y le hacen esta petición. Y le piden que se siente, en su reino se siente uno a la derecha y otro a la izquierda, buscando posiciones de poder. Y ahora Bartimeo le hace una pregunta similar, casi igual. ¿Qué quieres que te haga? Es la misma pregunta. Yo creo que acá nos deja una enseñanza. Que ser discípulo no consiste en ser una persona de prestigio, sino detenerse en el camino y servir a un Bartimeo. Personas que suelen pasar desapercibidas, personas que mayormente no te van a poder devolver ese favor. Mientras que los 12, porque los 12 hacen esta pregunta, pero si terminan el pasaje dice que todos estaban peleando, porque tenían la misma intención. Mientras que los 12 buscaban los puestos más altos, el más alto de todos estaba sirviendo a los más bajos. Por eso es la antesala a la entrada triunfal y no está descolocado este pasaje, porque es el rey que se hace siervo. ¿Qué quiere que yo te haga? Nos viene a enseñar que no se puede hacer discípulo con esas intenciones. Como le dijo a Zaqueo, Zaqueo desciende, date prisa, porque no se puede ser un discípulo del Señor arriba de un árbol. Y quiera Dios que en esta noche también podamos llegar a Bartimeo, a esta historia de Bartimeo, desde esta perspectiva, de que podamos ver la necesidad en el otro. Por eso, en primer lugar, un ruego con esperanza. En primer lugar, ya centrándonos ahí un poquito en el pasaje, un ruego con esperanza. Bartimeo no demanda, no reclama, sino que apela a la gracia y a la misericordia. Le dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Y no sabemos muchas cosas de Zaqueo, ¿sí? Lo que sí sabemos
de Bartimeos. Lo que sí sabemos es que se llamaba Bartimeo, por lo que dice acá, y que él traía alguna información, por lo que está diciendo y por lo que nos acontece, de que traía una información que algo conocía, ¿sí? Muchos dicen que se detalla el nombre de él porque Bartimeo, lo dice la historia, no la Biblia, de que fue una persona prominente en la iglesia ahí en Roma. No lo podemos confirmar, lo que sí sabemos es que era ciego y era mendigo. Y lo que sí sabemos es que el Señor frenó la multitud, y era una multitud porque en el pasaje de Zaqueo, voy y vuelvo porque es en este contexto de Jericó, también se nos dice que era una multitud, que a causa de eso Zaqueo se tuvo que subir a un árbol. Era una multitud que lo seguía al Señor Jesús. Pero no solo una multitud que seguía al Señor Jesús, sino como dijimos, era el contexto de las Pascuas, se viene la entrada triunfal, había muchas personas en el camino. Pero el Señor puede escuchar el clamor y el grito de una persona que se acude a Él con fe. Pero lo que sí sabemos era que era ciego y mendigo. Ahora, en el contexto en el que ellos vivían, sabemos que ser ciego lo tomaban como una maldición. ¿Sí? ¿Se acuerdan el pasaje que se le acercan los discípulos a preguntarle al Señor Jesús por un ciego y le preguntan, ¿quién pecó este? ¿Quién pecó? ¿Sus padres, él? ¿Quién pecó primero? ¿Quién tuvo la culpa de la ceguera? ¿Sí? Este era el concepto que había en ese momento. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús, permítame esta palabra, era un revolucionario, pero no te pienses de esto de armas, sino con reflejar el amor de Dios, porque Él vino a eso. Y Él estaba diciendo, no es por ahí. Como le dijo a los discípulos en el versículo anterior, no es por ahí. ¿Quién pecó? Y lo que sí sabemos es que esta ceguera y que sus padres le habían puesto muy preciado y valor, lo hacía tener este despropósito tal vez en su vida y ser solitario, rechazado por una sociedad, porque la sociedad de ese momento pensaba que estaba bajo la ira de Dios por ser ciego. Pero este ciego vio algo que otros no vieron. Cuando le dijeron que era nazareno, ahí también hay una connotación, ¿no? Porque, ¿se acuerdan ese dicho que había? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Había una mala reputación con los nazarenos. Pero le dicen Jesús Nazareno, y él sigue avanzando y hace ese grito de fe. Ese ruego, pero ese ruego con esperanza. Y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como hemos dicho, es la primera vez que aparece en los evangelios alguien que se refiere como al Señor Jesús, hijo de David. ¿Sí? Y si lo leemos en el original, el énfasis está en el título, no en el nombre del Señor. Jesús, hijo de David, Jesús. Y en esto de que es hijo de David, es lo que yo te decía que Bartimeo como que trae una información previa. Y le dice, Jesús, hijo de David. Y si nos vamos al Antiguo Testamento entenderíamos que era la profecía, que de la descendencia de David iba a venir el Salvador. Y este ciego vio algo que otros no vieron. Que tal vez de lo que muchos iban en la caravana, estaban ahí para juzgarlo, para prenderle, para criticarlo. Como pasa cerca del final del ministerio del Señor Jesús, cuando ya la grieta estaba marcada de parte de los judíos que querían hacerlo pisar el palito, si me lo permiten, encontrar algún error. Tal vez gente entre ellos estaba ahí, pero criticándolo. De hecho, muchos le decían, basta, Bartimeo, basta, basta. Pero él vio algo que otros no vieron. Y él le dijo, él es el Salvador. Ten misericordia de mí, hijo de David. No sé si tenía toda la teología, pero tenía un conocimiento correcto. Y te vuelvo a decir, el énfasis está en el título y no en el nombre. Le dice, hijo de David. Por eso el Señor manda a frenar toda la comitiva y le dice, mándenlo a llamar. ¿Por qué? Porque en primer lugar un ruego con esperanza.
Él se interesó, dice que oyendo, y preguntó. Y cuando le dieron la respuesta, intentó. Y cuando intentó, dice que lo callaban y él insistió, y viendo más grandes voces, gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y una vez que recibe, se terminó identificando con el Señor Jesús. Tanto este evangelio como el de Lucas nos dice que terminaba glorificando a Dios. Pero en segundo lugar, no solo un ruego con esperanza, sino un redentor que escucha. Un redentor que escucha. Dice, llamadle, tráiganmelo a mí. Y vuelvo a decir esto, mientras que la multitud ve un estorbo, Jesús ve una persona y ve una oportunidad. Y hermanos, no solo pensemos esto en el prójimo que no conoce al Señor, sino que el Redentor te escucha, como hemos orado recién en esta noche. Dice Salmos 34, 17 y 8, claman los justos y el Señor los oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Porque es un Redentor que escucha. Si frenó una multitud, a veces se nos puede meter en la mente ese pensamiento de erróneo, totalmente erróneo, de que Dios no puede detenerse en mi causa. Y hermano, tenemos un Redentor que nos escucha. Llamadle y tráiganmelo a mí. En ese pasaje de Salmos que te recité, hay varias condiciones, porque a veces ponemos los cuadros, ¿no? Como cosas hechas, ¿no? Claman los justos y el Señor los oye, pero hay varias condiciones: ser justo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y sin duda Bartimeo, y sin duda Zaqueo, porque por algo el Señor se detiene y hace una obra en una persona o en una familia, porque vio algo más. Y sin duda no somos el Señor Jesús, pero como iglesia estamos llamados a ver algo más, a ver la necesidad del prójimo, a entender que no solo estamos acá para cumplir nuestros sueños y deseos, sino que principalmente hacer la voluntad de Dios. Bartimeo no era una persona prominente, sino una persona necesitada, y el Señor se detiene. Pero volviendo al punto número 2, un Redentor que escucha. Él no espera un discurso pomposo. Viste, a veces cuando oramos, que cambiamos la voz, y si no lo espera de una persona que se acerque a él con un corazón contrito y humillado, y un corazón confiado. ¿Qué dijo Bartimeo? Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso el escritor a los Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Querido hermano, hago esta división de estos dos puntos, porque no solo es ver la necesidad y entender que tenemos un Redentor que nos escucha, y predicárselo a los demás personas, prójimo que no conoce al Señor Jesús, sino también en esta noche que el Señor pueda traerte esta palabra y animarte, que tenés un Redentor que te escuche, y que no está tan ocupado en el cielo para no atender tu causa. Por el contrario, Jesús iba camino a Jerusalén. Permítame decir esto, a ver. Nadie le puede decir nada al Señor Jesús, ¿no? Pero ¿quién podía decirle algo si él no se frenaba? Él iba a la cruz. Él iba a la última semana, de ahí la entrada triunfal en Jerusalén, iban a desarrollarse la última semana. ¿Por qué se detiene en Jericó? Porque el Señor Jesús podía ver la necesidad de las personas. Aún en la misma cruz podía seguir viendo la necesidad de un ladrón, de un malhechor, que se acerca con un corazón contrito, humillado, y salva a uno más en la cruz. Y en esta oportunidad salva a uno más. Pero Él se detiene. Y en último lugar, no solo un Redentor que escucha, sino una respuesta esencial. Porque Él se detiene, pero Bartimeo responde a ese llamado. Y en esto, hermanos, no quiero espiritualizar e ir de más a lo que dice el pasaje, ¿sí? Con esto de la capa, dejó su capa. Pero pensémoslos, hermanos, vuelvo a decir, no quiero espiritualizar, pero pensemos como que era lo único que tenía Bartimeo.
Tal vez en esa capa tiraban las monedas, tal vez en esa capa él se tapaba. Yo no sé cuántos saltos habrá podido pegar una persona ciega. Lo que sí sabemos es que cuando le dijeron que él lo llama, saltó y dejó la capa. Y puede sonar descortés el vete del Señor Jesús cuando lo termina curando y salvando. Vete. Pero no lo debemos interpretar así, sino que en verdad le estaba diciendo, nunca más tendrías que depender de otro, Bartimeo. Eres libre. No tendrás que seguir ahí postrado. Vete, tu confianza en mí te ha sanado y salvado. Y esa es la respuesta esencial. Pero ante eso, él tuvo que escuchar, poner su fe en él, creer en él, porque ahí estaban los discípulos, ahí seguro había personas provenientes, había una multitud. Pero él acudió al Señor Jesús. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando el Hijo de Dios clama, o cuando una persona clama a él por ayuda, con un corazón contrito humillado, el Dios soberano escucha. Pero para eso tenemos que despojarnos de aquellas capas que nos detienen para saltar a los brazos del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué le pregunta esto? ¿Qué quieres que yo haga? Es por esto que hemos ya charlado. El Señor Jesús conecta este pasaje con la pregunta que le hace Juan y Jacob. Pero no solo por esto. Un doble propósito en esa pregunta veo. No solo para conectar y enseñarle a los discípulos que tal vez estaban escuchando y viendo. Miren la pregunta que yo le hago, y le habrá resonado a Juan y a Jacob. Mirá lo que yo pedí. Pero en segundo lugar, porque demandaba una declaración de fe de Bartimeo. ¿Qué quieres que yo haga? Y como tal vez la pregunta se nos cae maduro, la respuesta también fue, Raboni, ahí con un respeto, maestro, le pide lo imposible. Yo no sé si Bartimeo había visto muchos milagros, no lo sé. En realidad era ciego. Tal vez los habrá escuchado o le habrán comentado. Lo que sí sabemos es que le pidió lo imposible, Señor, que recobre la vista. Y el Señor, como hemos dicho, hace este doble propósito. Lo salva y lo sana. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y por qué no ver este pasaje en esta noche con este doble propósito? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere de la iglesia en Cipolletti? ¿Qué quiere de la iglesia en Lomas, donde estábamos? ¿Qué quiere como familia? Y que le podamos responder, quiero ser más como tú. Menos demandante y más amante. ¿Qué tal si estamos ciegos, como ese Bartimeo, aún siendo hijos de Dios, y mendigando nuestra vida espiritual? Si vos estás acá es porque en algún momento viste como Bartimeo, que algo escuchó. Y lo que sí sabemos es que no necesitamos un protocolo grande para acercarnos al Señor Jesús. Mira, no sé si a veces te pasa que vos le podés de tener una conversación con el Señor y hablar y decir, Señor, no sé lo que me pasa, pero algo me pasa, porque estoy mal. Pero Señor, entiendo tu poder, tu soberanía, y que vos lo sabés. Y mi confianza está en que vos podés comprender mi dolorido corazón, y podés sanarme y curarme. Eso es una oración que nos podemos acercar así a nuestro Salvador. Y que en esta noche podamos verlo de esta manera. ¿Qué quieres que yo haga? Entender que Él puede frenar y atender tu solicitud. Que estamos acudiendo al trono de la gracia, que estamos acudiendo al Todopoderoso. Pero también desafiarnos de la otra manera, como hemos dicho y como título de este mensaje, ver la necesidad.
ver la necesidad en los demás. El Señor Jesús pudo parar esa comitiva y ver en una persona la necesidad y detenerse. ¿Cuánto estamos frenados en nuestras cosas? Y que en esta noche podamos, como orábamos también, de poder irradiar a nuestro Señor. Que estamos para acá, para algo más. Y que podamos ver en esto la actitud del Señor Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Tal vez estamos como los discípulos, con una visión distorsionada, con un pensamiento equivocado, buscando otras cosas. Y lo que sin duda para mí quiere también reflejar este pasaje, entre otras cosas, es que el discipulado demanda de algo más. Ser discípulo no se consiste en ser una persona de prestigio, sino detenerse en esos necesitados. Y estamos acá para eso. Estamos acá para cumplir la gran comisión. Y esa gran comisión la podemos cumplir cada uno de nosotros. Y por eso ahora ustedes están allá en Cipolletti, nosotros acá en Buenos Aires, y el Señor prepara las cosas para que nosotros estemos en el lugar indicado, pero que nosotros podamos ver la necesidad. Quiera Dios que en esta noche nuestra oración pueda ser esa. Señor, despeja mis ojos para poder ver un poco más como vos ves. Y cuando nos pensamos en centrar en los demás, como que a veces nuestra necesidad queda de lado. Y a veces estamos centrados tan en nosotros mismos. Por eso sé que como iglesia, por los ministerios que han cumplido, que están mostrando y hemos orado, sin duda lo están haciendo. Pero tal vez en lo personal alguien tenga que decirle esto. Señor, quiero ver más la necesidad del prójimo. Pero yo no conozco a todos los dispositivos, y más que dispositivos, personas atrás de esos dispositivos que están en esta noche conectados. Lo que sí te quiero decir a vos, mejor dicho no yo, sino lo que hemos leído, es que el Señor se puede frenar ante tu necesidad. Y que no necesitas grandes protocolos, sino acudir a Él, al trono de la gracia, pedirle, Señor, como dijo este ciego, Señor, si hay algo que demuestra este pasaje es la incapacidad del ser humano, pero también muestra la iniciativa del Salvador, de venir a salvarnos. Pero eso es una decisión personal. Si vos estás acá en esta noche y no tenés a Cristo en el corazón, que puedas hacer como este ciego. Porque tal vez nosotros que estamos acá y tenemos a Cristo en el corazón, no éramos ciegos físicamente, pero sí éramos ciegos, y más que ciegos, muertos espiritualmente. Éramos como Bartimeo, pero aún más, peor. Y el Señor tomó la iniciativa, dijo, tráigamelo a mí. Y aquí estamos, desafiados a ver la necesidad. Pero si en esta noche hay un prójimo que no conoce al Señor, tu primer necesidad es que tengas a Cristo en el corazón. Por eso no te vayas como viniste. Si tenés alguna duda ahí, acudí a alguno, al que te haya invitado, discípulo, pastor, diácono, amigo. Señor, ¿qué puedo hacer? Amigo, ¿qué puedo hacer? Y es que puedas acudir al Salvador, con un corazón humilde, con tus palabras, pero entendiendo que sos pecador, tu incapacidad de salvarte, acudí a Él, al Salvador, y decirle, Señor, sálvame. Reconozco que soy un pecador, quiero ser un hijo tuyo. Y ahí, siendo hijo de Dios, puedas también acudir a este segundo desafío, de ver la necesidad en el prójimo, y que no te quedes. Porque este ciego dice que terminó adorando al Señor. Que Zaqueo devolvió todo cuadriplicado. Que el endemoniado de Gadara se quiso ir con el Señor y empezó a predicar en todos los lugares. Pero quiera que eso no sea el primer amor en nosotros, sino que eso sea una vida constante de decir, el Salvador cambió mi vida. Era ciego y ahora veo. Y que nosotros como hijos de Dios, que tal vez no estuvimos ciegos, pero podamos decir, estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora vivo. Y que lo podamos transmitir a los demás. Hermanos, que Dios los bendiga.